BASC, confianza y seguridad certificadas. En medio de una de las etapas más convulsas de la historia reciente del Ecuador, la lucha contra el crimen organizado ha dejado de ser un problema de seguridad común para convertirse en una guerra asimétrica de múltiples frentes. A inicios del 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno en respuesta de una escalada de violencia sin precedentes, infiltración institucional y control territorial por parte de grupos de delincuencia organizada, los llamados EDOs, que operan como verdaderas estructuras paramilitares con poder económico, político y comunicacional. Sumado a este panorama, tenemos que 11 miembros de las Fuerzas Armadas fueron asesinados este martes durante una emboscada perpetrada en la zona del Alto Punino, un sector afectado por la minería ilegal. Los atacantes serían parte de grupos irregulares con presuntos nexos con estructuras de delincuencia organizada. Según fuentes oficiales, los militares realizaban una operación de control en áreas dominadas por actividades ilegales cuando fueron interceptados por los agresores. Este ataque se enmarca en un contexto de creciente violencia relacionada con la minería ilegal y la presencia de organizaciones criminales que operan al margen de la ley. Las autoridades han desplegado un operativo de respuesta en la zona y anunciaron una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables. Para analizar este tema hemos invitado a un querido amigo de esta casa, el doctor Byron San Miguel, experto en seguridad. Byron San Miguel es experto en seguridad, es un destacado profesional ecuatoriano con una amplia trayectoria en el ámbito de la seguridad, la educación y el servicio público. Doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Ciencias Navales, postgrado en Administración de Empresas y Seguridad, especialista en hidrografía. En el ámbito militar alcanzó el grado de capitán de navío, hoy en servicio pasivo, y se desempeñó como director del Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR, así como agregado naval en Estados Unidos. También participó como expedicionario antártico. Bienvenido, mi querido Byron. Un gusto estar en este programa y un saludo cordial a todos. Byron, ¿cuál es tu valoración general sobre el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas en esta operación? Mira, conozco muy de cerca la preparación de nuestros comandos paracaidistas de las Fuerzas Especiales del Ejército que participaron en esta operación. Quiero manifestarte que la operación militar fue planificada y ejecutada el día viernes, ¿no es cierto?, pasado 9 de mayo, por el Ejército y por la Agencia de Regulación y Control Minero, el ARCOM. Era un operativo contra la minería ilegal en la provincia de Orellana, específicamente en la cuenca del río Punino, donde en los 2 últimos años la explotación ilegal de oro se había multiplicado asociado a grupos armados, ¿no es cierto?, organizados, especialmente los comandos de la frontera, que son grupos disidentes de las FARC, que operan justamente en la frontera entre Orellana, Sucumbíos y la provincia de Napo. Entonces, equipos militares partieron del fuerte militar Napo, ¿no es cierto?, en la provincia de Orellana, especialmente en el Coca. El objetivo era de tomar el control de 4 puntos específicos, nombrémosle punto A, punto B, punto C y punto D, con coordenadas específicas que habían sido proporcionadas por el ARCOM, por la Agencia de Regulación y Control Minero. Y el objetivo era llegar allá, neutralizar a las retroexcavadoras, tomar toda la información, destruir todos los equipos que sirven para realizar la minería ilegal y una vez cumplida la misión, regresar. Ya, te diré que allá solo se llega en helicópteros. Era una operación aerotransportada y en cada vuelo de helicóptero entraban 20 efectivos militares del ejército, de fuerzas especiales, y entonces 20 iban al punto A, luego el otro helicóptero los llevaba al punto B, 20, y al punto C, y etcétera, hasta el punto D. Es decir, en operación total participaron 80 militares, 20 en cada punto. ¿Ya? Entonces, como te dije, partieron del COCA y los efectivos militares de las fuerzas especiales
se ubicaron en los puntos, comenzaron a realizar su trabajo de neutralizar las retroexcavadoras y en el transcurso de la operación se visualiza, estimado Gerardo, un objetivo de oportunidad diferente a los 4 puntos mencionados, ¿no es cierto?, y que se planificó. Y se da la orden de transportar a los primeros 20 soldados que estaban en el punto A, que ya habían cumplido su misión, trasladarle a este punto de oportunidad. Al hacer el desembarco en este punto, llamémosle este blanco de oportunidad, desgraciadamente los comandos paracaidistas son recibidos a bala y con lanzagranadas, porque en ese punto era donde los comandos de la frontera tenían su campamento, tenían todo su armamento, toda su munición, y fueron masacrados, donde murieron 11, pero gracias al apoyo de otros helicópteros, un militar que estaba gravemente herido fue trasladado a Quito y los otros fueron rescatados con vida. Eso fue el infausto operativo en este punto que fue, que yo le llamo el blanco de oportunidad. Por eso es que yo, estimado Modesto, no creo que haya fuga de información porque este punto fue escogido a último momento y desgraciadamente para mí no se tuvo mucha inteligencia porque generalmente cuando tú vas a un conflicto, ¿no es cierto? Y vas a operar en un punto donde quieres destruir o neutralizar, tienes que tener toda la información del caso de ese punto para que no pase lo que ha pasado, desgraciadamente. Es correcto, pero Byron, ¿es común que operaciones de este tipo se realicen sin apoyo de fuego antiaéreo? Porque, por ejemplo, hemos visto cómo estratégicamente cuando se trata de estas regiones selváticas, que es muy difícil el tema del combate, generalmente lo que se hace es que con el apoyo aéreo, ¿no verdad? Vas siguiendo a tus soldados y si ves que viene el enemigo, es justamente desde el helicóptero artillado el que se le va dando apoyo a los soldados, en este caso se le debería haber dado a nuestros soldados, pero como tú bien dices, fue un punto que no lo tenían considerado, sobre el cual no habían hecho inteligencia y sobre el cual decidieron a última hora coger e intervenir, pero esa decisión de intervenir en un punto que no estaba programado, que no tenía inteligencia, que no estaba dentro de las órdenes a ser ejecutadas, ¿a quién corresponde la responsabilidad de esto? Al tomador de decisiones de esa operación, ¿no es cierto? Esa operación estaba a cargo del ejército y los soldados de fuerzas especiales pertenecían al fuerte militar Napo, es decir, a los que están acantonados ahí en la provincia, en la ciudad de Francisco Orellana el Coca. Y el jefe, seguramente el jefe que es un general, el jefe de esa zona militar, debe haber estado a cargo de esta operación. Mira, generalmente, hasta en las películas vemos, estimado Modesto, cuando hay, por ejemplo, en la guerra del Vietnam, ¿no es cierto?, en Irak, en Afganistán, cuando van los militares americanos, ¿no es cierto?, y desembarcan a un punto, ellos están en comunicación directa y cuando ven que están en peligro, llaman a, ¿no es cierto?, a los helicópteros Black Hawk o a los aviones donde hacen el reconocimiento y si es posible lanzan bombas para acabarles al enemigo y ellos saben en la posición porque tienen equipos GPS, ¿no es cierto? Saben dónde está el enemigo y dónde está el amigo. Y entonces parece que, mire, ahora hay tantos medios tecnológicos, ¿no es cierto? Drones, hay, ¿no es cierto? Se puede inclusive volar los helicópteros con FLIR, ¿no es cierto? Claro. Donde detectan el calor, etcétera, etcétera, y saben que hay personas, soldados, etcétera, etcétera. Entonces, parece, para mí, porque no hay mucha información al respecto, ¿eh? Todavía no se conoce mucha información. Yo he investigado y por eso te digo lo que ha pasado, pero yo quisiera conocer qué mismo pasó, porque no sé si mandaron antes vuelos de reconocimiento con FLIR, infrarrojos, ¿no es cierto? Pero para mí fueron recibidos por estos y fueron masacrados los soldados que te diré, y me han preguntado en otras entrevistas, son expertos en selva, son comandos, paracaidistas,
son de las fuerzas especiales del ejército, de los paracaidistas, y entonces no es que son soldados o conscriptos que mandaron, son gente, y ahí yo tengo el currículum de los 11 oficiales, todos eran lanceros estudiados en Colombia, ibias, eran entrenados en la selva por los indígenas, ¿no es cierto?, que conocen y que tuvieron el triunfo en el CENEPA y que saben, son los diablos de la selva, les llaman. Y toda esa gente, esos 11 que murieron, yo te voy a pasar el currículum de cada uno y te vas a dar cuenta que era gente entrenada para la guerra. Esa gente es la que murió. Pero ¿cómo es posible, Byron, que gente entrenada para la guerra, gente entrenada en la selva, para el combate en selva, no se hayan dado cuenta de que ese era un campamento de estos subversivos? Porque, a ver, una cosa es que tú ves una máquina, una retroexcavadora, una gallineta, como le dicen en el argot popular, ahí al lado de un río, extrayendo tierra y todo esto de aquí. Pero un campamento tiene edificaciones, tiene cocina, tiene centros, tú ves ahí que tienen un perímetro de seguridad, etcétera. ¿Cómo pueden no haberse dado cuenta de que se trataba de un campamento? ¿Y cómo pudieron haber tomado la resolución irresponsable? Porque eso es la realidad del tema, audaz e irresponsable, de ir y atacar ese lugar sin haber hecho la inteligencia correspondiente, por lo menos haber sobrevolado 2 o 3 veces el sector, qué sé yo, ver si habían posibilidades de ser atacados y emboscados, y ver por último si había o no una ruta de escape. ¿Cómo es posible que caigan tan infantilmente en una situación como esta, gente tan preparada? Ahora, yo conozco la selva, estimado Modesto, yo soy del Tena. Yo nací en el Tena, en la provincia del Napo. Yo estudié allá y viví hasta los 17 años en que me trasladé a Guayaquil a la escuela naval. Entré a la escuela naval. Yo viví los primeros 17 años y conozco la selva. La selva es impenetrable, especialmente en las provincias de Orellana. ¿Y te acuerdas tú del campamento que tenía el, Raúl Reyes, Raúl Reyes en Angostura? claro, así es. Que fue bombardeado por Fuerzas Armadas colombianas en la presidencia de Uribe. Bueno, te diré que sobrevolando, porque yo he sobrevolado en juegos de guerra. Yo fui profesor de la Academia de Guerra del Ejército y entonces los juegos de guerra lo hacíamos tanto en la frontera con el Perú, en Loja, como en el oriente. Y entonces sobrevolábamos en los mix, en la selva. Tú de arriba solo ves todo verde, es una selva, y ves unos espacios, ¿no es cierto?, donde están ahí las retroexcavadoras. Pero los campamentos no los ves porque están camuflados en refugios dentro de la selva. Y entonces, pero sí hay medios tecnológicos, por ejemplo, los satélites tampoco los pueden determinar porque Pero las cámaras infrarrojas sí, hay una ellos cocina. saben camuflarse, pero sí con infrarrojos y todo. Y para mí, eso yo no podría decir a priori si se tomó mal la decisión o no se tomó, pero lo que está es que murieron 11 soldados y tiene que hacerse tal vez una investigación y ahí se verá qué mismo lo que pasó, porque es hermético y nota como es información militar y es reservada. No tenemos mucha información ya los retirados ni los civiles, ni tampoco los militares en servicio activo, sino solo los que estuvieron en esta operación. Pero yo, lo que te digo del blanco de oportunidad, sí investigué y fue una información que lo obtuve desde adentro de las Fuerzas Armadas. Bien, no descartamos del todo el hecho de en algún momento de la fuga de información, pero independientemente de esto, si hubo o no hubo fuga, cuando generalmente en los juegos de guerra se planifican las diversas acciones a tomar, se lo hace con un grupo muy chiquito, muy reducido, y además se deben de tomar las medidas necesarias preventivas para que la información no salga, y si sale, como el grupo es tan pequeño, tan reducido, se sabe que solamente uno de esos que participaron ahí fueron los que soplaron el dato. ¿Cómo asegurarse de que situaciones como estas, dejemos de lado ahorita el tema de la muerte de los 11, hay operaciones policiales, hay operaciones militares en carretera, y muchas veces se filtran, claro, por paga y tal, esta información, pero cómo poder controlar, por último,
quién es el responsable del que la pueda haber filtrado. Porque si la gritas a todo el mundo en el cuartel, evidentemente no tienes ninguna posibilidad de encontrar quién la filtró o la infiltró. Pero si son solamente 3, 4 o 5, de esos 5 debió haber salido la información. ¿Cómo poder manejar situaciones como estas para evitar la filtración de información tan delicada como la que se maneja en una guerra o un conflicto armado interno contra la delincuencia nacional e internacional? Mira, son experiencias del conflicto armado interno, no internacional, CANI. Es la primera vez que se decreta en el Ecuador. Nosotros hemos tenido, yo he participado en 2 conflictos, tanto en el anterior, ¿no es cierto?, en el 82 de Paquisha y ahora en el del CENEPA. Yo fui segundo comandante de una corbeta misilera. Pero en conflicto armado no internacional, la primera vez nadie tiene experiencia y es un conflicto diferente porque tú no lo ves al enemigo. El enemigo está camuflado, en este caso en la selva y en el asunto urbano dentro de los barrios, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú vas a Durán, en el Cerro de las Cabras, y no sabes dónde está el enemigo. Y puedes cometer el error de entrar a una casa a bombardear y pueden morir muchos civiles que no tienen nada que ver con el conflicto. Entonces, tú es diferente y entonces estas son experiencias, por ejemplo, en Colombia, el bloque de seguridad que ya hay, sí, el bloque de seguridad, y tal vez eso fue tomado acá y lo ponen el bloque de seguridad. Ellos, por ejemplo, salen a misiones donde el efectivo militar no sabe a dónde se va. A él le dicen, señores, hemos estado entrenados, no les vamos a decir, y ya cuando están embarcados y llegan al punto, ellos saben, es decir, solo sabe la autoridad y se llevan en máximo secreto. Lo mismo los SEALs, cuando, por ejemplo, cuando fueron a Afganistán. Osama Bin Laden. Exacto, con Osama Bin Laden. Imagínate que todo el mundo sabía y se escondían inmediatamente en sus guaridas. Pero acá, eso es lo que está faltando para mí. Todavía creemos que no estamos en guerra, ya estamos en guerra. Mira cómo están matando a militares, a policías. Y entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas al teniente coronel de la Fuerza Aérea que murió? Yéndose sí. a una ceremonia, él iba como que estaba de turismo en un carro sin blindaje y él era el jefe del operativo en Durán. Entonces, parece que todavía no hacemos conciencia, ni militares ni policías, de que estamos en guerra. A un capitán de Puerto de Pozorja, me acuerdo, le emboscaron y le dispararon, murió el chofer, porque él estaba, o sea, venía de Pozorja a Guayaquil, como que cuando tú te vas a Salinas, a la playa. Entonces, ahora ya tienen que Fuerzas Armadas y Policía tomar todas las precauciones de seguridad porque estamos en guerra, como eran los colombianos. Yo viví en España porque fue a estudiar, por eso yo soy hidrógrafo, oceanógrafo. Yo estudié en Cádiz cuando estaba el ETA en pleno apogeo, en 1982-83, y allá nosotros, para entrar un buque, yo, por ejemplo, iba a hacer operaciones hidrográficas, oceanográficas en el buque Malespina de la Armada Española, o el buque oceanográfico, y para entrar a puertos, primero tenías que hacer un barrido por todos los muelles, se mandaba hombres ranas, porque los de ETA ponían bombas, y cuando llegaba el buque al muelle explotaba, y así murieron varios marineros, lo mismo militares. Los militares no podían salir de uniforme porque enseguida los de ETA les ponían una bomba y mataban. Entonces, era guerra, y aquí parece que todavía no estamos en guerra porque cada uno vive, ¿sí me entiendes? O sea, y esto, mira, y así es que se relaja todo esto, la información. Mire, el otro día yo mismo informé al mando de que se había filtrado un documento secreto en el cual, en un documento reservado, que fue mandado desde adentro del comando conjunto, en el cual indicaban que le querían matar al presidente. ¿Te acuerdas? Correcto, sí, efectivamente. Entonces, hay gente también adentro que es comprada por el narcotráfico, por los GDOs, que pasan el dato. Yo, por ejemplo, sé que mucha gente también del ECU 911 mandaban información de posiciones a los grupos del GDO. Es decir, hoy el presidente Daniel Noboa ya ha hecho cargo del poder estos 4 años, tiene que barrer y hacer una limpieza total tanto en instituciones públicas como en Fuerzas Armadas y Policía, porque hay mucha gente infiltrada. Y eso tienen que tener cuidado los mandos militares. BASC, confianza y seguridad
certificadas. Byron, ¿tú no crees que es un error también este hecho de que por un lado decimos estamos en un conflicto armado no internacional y sin embargo cuando se captura al enemigo, porque se ha declarado como enemigos a estos grupos, a los integrantes de estos grupos, le mandamos a la policía y le mandamos a la fiscalía como si fueran delincuentes comunes? Yo hablaba con un almirante eh, y yo le decía, oye, ¿y por qué, almirante, nosotros estamos así y cómo así en Colombia y en Perú se dieron otras circunstancias? Los cogían, los eliminaban a los del MRTA en Perú, Fujimori, a los de Sendero Luminoso en Colombia, a los de la FARC, M-19 y tal. Me decía sencillo, porque allí estaban en un conflicto armado no declarado interno, ¿no? ¿Verdad? Pero conflicto armado al fin y al cabo, y establecieron el imperio de la ley militar. Por lo tanto, el que combate contra las Fuerzas Armadas de ese país es enemigo y al enemigo se lo elimina. Y si se lo captura, se lo lleva a un cuartel militar y es juzgado por un tribunal militar. Nada de estas payasadas de, no, el fiscal, no, el juez. Y entonces, claro, nosotros manejamos este doble rasero que, digamos, nosotros mismos estamos siendo culpables de que hayan jueces corruptos que hayan puesto esta puerta giratoria en su juzgado y mientras van entrando por un lado los delincuentes capturados, por otro lado van saliendo en menos de 24 horas. ¿No te parece que ya es hora de que el presidente Noboa y el comando conjunto cojan y digan, ¿sabes qué? Va el imperio de la ley militar. Estamos en guerra, en conflicto armado interno, estos son los enemigos y se acabó esta soquetada de que, no, la fiscalía porque son delincuentes. No, de lo contrario, esto no va a acabar nunca, ¿no te parece, Byron? Sí, mira, yo he estado investigando porque yo participo en algunos seminarios, ruedas de prensa y también mesas redondas. Entonces, apenas se originó el conflicto armado no internacional, hicimos una mesa redonda donde nosotros reunimos a varios abogados del tema y también a militares abogados que habían participado en masterados en Estados Unidos, en la ONU y en la OEA sobre derecho internacional humanitario. Entonces, este tema me lo sé muy bien. Mira, el problema es que el presidente con el decreto 111 decretó conflicto armado no internacional. Ya, entonces, en el conflicto armado no internacional, tú te tienes que basar con los 4 convenios de Ginebra, ¿no es cierto?, que fueron firmados después de la Guerra Mundial. Y entonces hay los anexos a estos convenios de Ginebra, y entonces el derecho, y el presidente pone en el decreto que se debe neutralizar, Fuerzas Armadas intervendrán en este conflicto armado y neutralizarán, dice, a los 22 grupos terroristas que les identifica con nombres, los Lobos, Claro, Figuerones, Choneros, neutralizará a estos 22 grupos armados y el marco legal, pone ahí en el decreto, el marco legal será el derecho internacional humanitario y ahí cometen, no sé no sé quién le asesoró y le pone y respetando los derechos humanos. Entonces, cuando yo me he leído los 4 convenios de Ginebra, cuando estuve en un máster de seguridad, de todo eso, y además los anexos o los protocolos se llaman. Hay un protocolo que es justo para el conflicto armado no internacional. El CANI se llama CANI, conflicto armado no internacional. Bueno, ahora no se llama guerra, sino se le dice conflicto armado porque guerra no vale decir ya en el concierto internacional. Entonces se llama conflicto armado no internacional cuando es la guerra interna y conflicto armado internacional cuando es la guerra externa. Entonces, el militar y el jefe del comando conjunto, al organizar las operaciones militares, tiene que poner unas normas de comportamiento en las directrices que dan sus superiores para hacer. Por ejemplo, para este operativo deben haber enviado una directiva, ¿no es cierto?, para enviar a los 80 militares, y en la directiva
ellos ponen todo lo que tienen que poner y les ponen las normas de comportamiento. Entonces las normas de comportamiento le dicen, mire, usted, señor, de acuerdo al derecho internacional humanitario, si el terrorista levanta la bandera blanca, usted no le puede disparar. Si el terrorista, y eso es lo que hacen estos desgraciados, usted va a Durán al operativo bloque de seguridad y estos señores, me rindo. Y entonces, por eso no hay muertos. Y entonces el militar, como va grabado, como va grabando, y tienen que grabar la operación, y van 20, entonces si tú le disparas a uno y le eliminas, cuando hay el juicio, porque esto no prescribe, y ese es el problema que tenemos los militares, estos juicios no prescriben, se va el presidente Noboa y viene otro presidente izquierdista y hace una comisión de la verdad y te meten preso a ti, porque después, como pasó ahorita con los 16 de la FAE, a los 4 les dicen, señores, miren, a ustedes les vamos a bajar de 16 años, va a ser la prisión de todos, pero si ustedes nos dicen cómo fue el operativo, les bajamos a 1 año. Y estos 4 les traicionan al resto y dicen, no, yo no participé, este señor les hizo esto. Entonces, estamos fregados del marco legal internacional, porque tú sabes que el Ecuador tiene como 16 convenios firmados de derechos humanos con la OEA, con la ONU, y entonces ahí le maniatan al militar, y esas leyes, desgraciadamente, en este conflicto armado interno, el presidente puso en el decreto que tienes que cumplir con el marco legal del derecho internacional humanitario, respetando los derechos humanos. Entonces, y hay la ley de uso legítimo de la fuerza, ¿no es cierto? Que el Congreso dice que para disparar tú tienes que ver que el otro no tenga, si él tiene una piedra, vos no le puedes disparar, o si él tiene una lanza, tú no le puedes disparar, sino que tienes que tener otra lanza tú, la proporcionalidad. Entonces, y si tú, mira cuántos, ya tenemos muchos militares presos y que han vendido sus casas y sus vehículos para poder contratar abogados, porque después los jueces les dicen, inclusive, Gerardo, te voy a decir una cosa, no sé si me estoy alargando, te voy a decir, no, está bien. Por ejemplo, ya pasó en el rescate de Correa, donde están presos varios militares. Sí, y entonces cuando el militar le dice, yo cumplí la orden de mi superior, entonces, pero señor, el juez le dice, aquí dice usted que usted una ley ilegal, así le dé un superior, no le debe cumplir. Aquí lo dice, que usted debe decirle al superior, esta ley yo no le cumplo, esta orden no le cumplo porque es ilegal. Y eso ha pasado. Y no hay, ¿te acuerdas que a los militares argentinos, cuando hubo la dictadura argentina y les votaban a los izquierdistas en los vuelos a la Plan Cóndor. Ya, el Plan Cóndor. Ahí había de la obediencia de vida y muchos militares, ¿no es cierto?, por la obediencia de vida, salieron libres porque ellos dijeron, yo recibí órdenes de arriba del dictador que me dijo que haga esto. Pero acá no. La ley de uso legítimo de la fuerza te dice que el militar que mata así, por cumplir una orden, también es acusado porque él debía haberse negado a cumplir esa orden por ser ilegal, y entonces va preso el militar que cumplió la orden, el que le dio, y el presidente de la República les juzgan por lesa humanidad. Entonces, el militar va con miedo a las operaciones y por eso es que no hay muertes, estimado Gerardo, porque dicen, a ver, yo aquí más bien me voy a hacer discúlpame, el tonto, porque si no disparo y mato y después me juzgan. El militar, por eso es que Carlos Vera tenía razón, que hubo una balacera cuando se entraron en mineros que les recibieron la bala, 90 minutos de balacera y no hubo un solo muerto en un lado ni en el otro. Es decir, el militar tiene miedo de disparar para no meterse en problemas. Y la autoridad, así el presidente le diga, señor, mano dura, el jefe del comando conjunto o el general que está dirigiendo la operación en Durán o en Esmeraldas, tienen que firmar y dar normas de comportamiento y no pueden decir vayan y maten, ¿no? Porque eso después va al juzgado y le dice, mira, aquí usted ha puesto firmado por usted que vayan a matar, entonces usted es un asesino de lesa humanidad. Entonces, el marco legal tiene que hacer el presidente, no sé, como Bukele. Pero Byron, sí. En derecho hay un principio que dice que las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Y entonces, si el decreto 111 tiene esa falla, ¿no es verdad?, de decir y se respetan los derechos humanos, muy bien.
deroga el 111, haz el decreto XXX, repítelo el 111, dejando exclusivamente de que el imperio es el imperio de la ley militar y se Ya, ceñirá por la norma de la ley militar y los prisioneros tendrán que ser juzgados por ya. tribunales militares y estar encarcelados en cuarteles militares. Y se acabó la historia, pero a ver, recién se va a sentar, es correcto. Esto de los 11 militares emboscados ha indignado a medio país. Él Sí. dice que ha dado la instrucción de que los casen, en resumidas cuentas, mataron a nuestros 11 militares. Está bien, pero si tiene gente como tú que conoce el tema, que tiene llegada con los mandos, ¿por qué los mandos no le dicen, presidente, corrijamos esto? Usted dice que nos protege, usted dice que si el día de mañana nos meten presos por obedecer las órdenes y combatir a esta gente, usted nos indulta, pero ¿sabe qué? Ahórrese todo ese trabajo, derogue el 111, Ajá. haga el que le corresponda, saque el tema de los derechos humanos y centrémonos con el imperio y la ley militar, ¿no te parece? Por ahí va el camino. Yo creo que eso debe hacer el presidente y tú lo has tomado, Gerardo, perfecto. El presidente tiene que derogar el decreto 111, sacar un decreto en el cual diga que estamos en conflicto armado, porque yo le he leído la Constitución, la ley de seguridad pública del Estado, me he leído la ley orgánica de la defensa nacional y te digo, Modesto, estamos maniatados. Entonces el presidente tiene que mandar un decreto y decir, señores, guerra es lo máximo del conflicto. Ya cuando no hay negociación, se utiliza la fuerza para pacificar el país. Entonces eso, estamos en guerra, y en guerra, señores, se va a hacer, porque ahora hasta la guerra tiene regulaciones. Eso no hay, o sea, aunque a los israelitas les importa un comino, ellos van, y si les han bombardeado, ellos van y bombardean y se mandan 10 edificios de abajo, ¿sí me entiendes? En la Franja de Gaza. Pero Claro. imagínate que tú hicieras eso acá. O sea, porque nosotros tenemos firmados, como te digo, como 16 tratados internacionales de derechos humanos, y cada uno nos maniata y te dice que, por ejemplo, el militar no puede entrar a las cárceles, te dicen. Las Fuerzas Armadas no pueden meterse al interior de las cárceles. Yo me acuerdo cuando Pablo, mi amigo Pablo Arosemena era gobernador, hubo masacre en las cárceles y él ordenaba que los militares, entonces el jefe del comando le dijo, aquí yo tengo la prohibición por la Corte Constitucional que los militares solo pueden estar en el área exterior de las cárceles y no pueden entrar adentro. Y se estaban masacrando. Entonces, ¿cómo es posible que haya leyes que cuando están matando la Fuerza Armada no pueden entrar a las cárceles o no pueden entrar a las universidades porque es un recinto? Todo eso hay que cambiar. Y entonces el presidente ya tiene que actuar como Bukele y decir, señores, a mí me importan los derechos humanos de los humanos y no de los delincuentes. Y nos vamos ahora sí con todo. Esa orden y ese decreto pasa porque desde allá se deriva la voluntad política. Esa voluntad política y la decisión del presidente se transforman en planes militares, y los planes militares, y ahí sí vamos a tener normas de comportamiento de aquellas, señores, nos fuimos a la selva, manda los aviones de exploración, y si encuentras ahí, manda a bombardear. ¿Sí me entiendes? Estamos en guerra. ¿Cómo era en el CENEPA? ¿Sí me entiendes? Igual ahora son enemigos y peores, porque tú en el CENEPA siquiera sabías que era un militar peruano, ¿no es cierto? Acá no sabes, porque los terroristas están metidos dentro de los campesinos, dentro de los agricultores, en los barrios, etcétera. Entonces, hay que actuar con fuerza y tiene que quitar el decreto, eso que dice derechos, respetando los derechos humanos. Ahora, también hay asesores y abogados en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Gobierno, en la presidencia, que le dicen, presidente, no puede hacer esto. Mire, aquí hay este convenio y usted le pueden meter, le pueden demandar si pone esa. Entonces, o sea, todo esto es los derechos humanos, hermano, nos han hecho, disculpa que te diga, hermano, Modesto, nos han hecho un daño. Pero Por eso es que estamos así. Aquí tienen más derechos los delincuentes que los militares. correcto, pero Byron, justamente, mira, hay varias señales, signos. Y por cierto, sabemos que nuestra audiencia debe conocer que somos amigos, por eso las expresiones
Sí. cercanas entre nosotros. Pero, a ver, primero que los derechos humanos se quedan callados, no han abierto el pico referente al tema de las familias de estos 11 héroes que dieron la vida en este operativo. Segundo, de que la misma Corte Constitucional en su debido momento, a cada rato que el presidente, desde Guillermo Lasso hasta Daniel Noboa, decía, voy a decretar el estado de excepción. Cuando la misma Corte le dice, oiga, si está en conflicto armado interno, no necesita declarar el estado de excepción, porque el conflicto armado es un estado per se de excepción. Es No hay mayor, permiso es para lo que mayor no que un está estado de excepción, pasando. es una guerra. Así es. No hay nada más excepcional que una guerra. Y esto dentro de las guerras asimétricas, como se las denominan, porque se confunde el enemigo con la población, y te dicen tiene que tener su uniforme, tener el distintivo, estar armado. Perdóname, pero a esta gente, las mismas bandas, las organizaciones criminales, les obligan pues a tallarse el tigrecito, el leoncito, los emblemas de cada una de esas organizaciones, que viene a ser exactamente igual que el parche que se pone en el uniforme. Y andan abiertamente armados con fusiles por la calle a vista y paciencia de Raimundo y todo el mundo. Lo único que no se cumple es el uniforme, pero todo lo demás se cumple dentro de esta guerra asimétrica y por eso es que es asimétrica. No me vengan Yo- a decir que los policías no están, perdón, que los militares no están preparados para no, el tema de vigilancia y seguridad ciudadana. Y entonces la policía militar en los estados de guerra, cuando vigilan las zonas que han sido tomadas por ellos, ¿qué están haciendo? Están haciendo sí, labor policial, pues por Dios. sí, sí. Mira, te voy a decir los derechos humanos, tantos privilegios tienen los presos, por ejemplo, que los mismos militares. 11 militares murieron y los derechos humanos y los políticos, que inclusive una asambleísta se vistió con el vestido, ¿no es cierto? Y los 4 niños, que lamentablemente fue una falla de procedimiento de los militares de la Sí, Fuerza pero Aérea. tampoco es un crimen de Estado, pues, Pero Byron. no fue Dejémonos de crimen de tonterías. Estado. Bueno, pero espérate. Mira, tú recuerdas quién fue Wilman Terán, ¿no es cierto? Claro, Este el corrupto diablo. presidente del Consejo de la Judicatura, que él sí es causante de varias muertes en el país porque él liberaba a delincuentes, narcotraficantes, a Glass y a todo el mundo. Entonces, este señor Wilman Terán estaba en la cárcel de La Roca, ¿ya? Y tú sabes que las cárceles de Guayaquil ahora están custodiadas por la Marina, ¿ya? La Marina, Guayaquil, el ejército está en otro lado, la Fuerza Aérea también por Durán y otro lado. Entonces, este señor Wilman Terán quería salir de La Roca y entonces hace una acción de protección y dos juezas aceptan la apelación del habeas corpus. Él hace una solicitud de habeas corpus para salir de la cárcel de La Roca. Y entonces las juezas Enma Tapia y Catherine Muñoz, aquí os lo tengo anotado. En resolución, estas juezas consideran que la defensa de Terán demostró que en la cárcel de La Roca ha recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes de los marinos, y ella da el plazo de 48 horas a la autoridad penitenciaria para que cumpla con el traslado del expresidente de la Judicatura a Quito, y que tendrá que tener allá internet y podrá ser visitado por su defensa. O sea, yéndose contra toda norma, ¿sí me entiende? Entonces, al delincuente, al que ha matado 20 personas, hay que tratarle, llevarle ¿no es cierto?, el médico, llevarle el desayuno a la cama, y el militar duerme en carpas, custodiando ahí Y a veces no tienen ni para comer, Byron. 800 militares marinos tenemos ahí. Nosotros les hemos ayudado, hemos dado contenedores para que puedan bañarse, ¿no es cierto?, para que puedan asearse, porque ellos duermen peor que los presos. Así es, estamos en guerra, ya, el soldado está. Pero estos delincuentes tienen mejor trato que nuestros militares. Y eso no puede ser, no puede ser, porque los derechos humanos dicen que los militares les tratan mal, porque les hacen formar,
porque les hacen bañar, les hacen cantar el himno nacional, y este Wilman Terán dice que son tratos degradantes, y le sacan de La Roca y le llevan a Quito. ¿Sí me entiendes? Entonces, todo eso se ha degradado, y entonces y los delincuentes saben que los militares no les pueden disparar porque les van a demandar, y entonces ya cuando ellos les encuentran en las casas, entonces lo que hacen es llorar, levantar la mano y dicen, no me puedes matar, y le tienen que capturar. Al llevarle a los jueces, al otro día están de nuevo en las calles. Entonces, así no se puede ganar una guerra. Pero justamente eso se evita, Byron, justamente si se deroga el 111, se hace uno nuevo, se omite la parte de los derechos humanos y se declara que en el caso del conflicto armado interno, la ley que impera es la ley militar. ¿Y se acaba la historia o no? No, lo que pasa, Gerardo, Modesto, es que tenemos la Corte Constitucional. Entonces tú haces ese decreto, después de 10 días la Corte dice, señor, usted no puede hacer ese decreto porque se va contra la ley supranacional de derechos humanos y usted no puede declarar estado de excepción y usted no puede hacer esto. Y entonces ya el presidente, y yo aplaudo, ganamos con el 11%. Yo estuve en el control electoral y ahora ya está hecho cargo la Asamblea democráticamente, tiene mayoría en la Asamblea, pero nos falta la Corte Constitucional, donde ustedes sigamos con esos jueces de la Corte Constitucional que dan fallos que yo a veces no puedo creer. Por ejemplo, lo que pasó con la explotación del Yasuní. O sea, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, lo que le niegan al presidente en plena guerra que decrete estados de excepción, etcétera, etcétera. Entonces, si el presidente pone un decreto como el que tú dices, la Corte Constitucional le va a rechazar. Le va a rechazar. En eso estamos. Por eso es que el presidente dice, quiero cambiar la Constitución, quiero llamar a asamblea, porque los militares mismos le dicen, así no podemos combatir, presidente, no podemos. Ese es el Ahora, problema. a futuro, mi querido Byron, ¿cómo deben de ser las operaciones, la planificación, las operaciones, la guerra inteligente, todo este tema para futuras operaciones? Porque esto recién empieza, Byron. Esta vaina no es que ya No, y terminamos. cada vez se va a incrementar más. Por supuesto. Y va a ser más fuerte. Ya murieron 11, después va a haber ataques como fue en Colombia, a la asamblea, después a un banco, después a una escuela, y esto se va a ir incrementando si no se toma medidas y el presidente tiene que llamar al Consejo de Seguridad Pública y el Estado. Ahora que ya son amigos, porque yo llamaba al Consejo de Seguridad, siendo Daniel Noboa, no llamaba al Consejo de Seguridad Pública y el Estado porque tenía que estar la presidenta de la Asamblea. ¿Y quién era la presidenta de la Asamblea? Era del bando de los, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, El brazo político de la delincuencia nacional e internacional. les hubiera pasado todos los datos. Entonces ahora ya está Neil Olsen, ya está el otro señor. Entonces, ahora sí se va a poder haber mejor gobernabilidad. El presidente ya no tiene que elecciones de aquí a 10 meses, tiene 4 años para gobernar. Ojalá venga con fuerza y el pueblo, eso es lo que le pide. El pueblo está pidiendo a gritos, presidente, mano dura, presidente. Están muriendo militares y no mueren delincuentes. Queremos al revés, que los buenos vivan, claro, y los malos ya pues le reciba. Guerra es guerra, hermano. Es una tontería. Así es. Byron, qué bárbaro cómo pasa el tiempo cuando el tema es interesante. Pero hemos celebrado convenio con Israel. De hecho, el presidente Lasso hizo un primer acercamiento con Israel. El presidente Daniel Noboa hace pocos días estuvo también en Israel. El Mossad es lo máximo de lo máximo en el tema de investigación. Estos tipos eliminaron quirúrgicamente a estos terroristas, compraron la compañía que hacía los Vipers, que ya estaban re viejos, ya la tecnología era, y los terroristas pensaron que se salvaban con los Vipers. Los israelitas sabían que ellos utilizaban Vipers, compraron la compañía, les fabricaron los Vipers, les cobraron por los Vipers y los matan con los Vipers. Ya, lo mismo hacen con las radios. Un tema selectivo a más no poder. Con esta visita del presidente Noboa y con el pedido de ayuda internacional más
vemos que gozamos de la simpatía de Donald Trump con todo esto. ¿Tú no crees que debería de haber un convenio en el tema de inteligencia, servicio de inteligencia con el Mossad de Israel, con el FBI de los Estados Unidos y tal, para justamente tratar de hacer que estas operaciones sean casi quirúrgicas y dar con las cabezas? Porque una cosa es que mates a la tropa, pero ¿y dónde están los generales de esta gente? ¿Quién les paga? ¿Con quién están? Se rumorea mucho de que muchos políticos que están autoexiliados están a sueldo de estos grupos de delincuencia organizada, y por eso es que tenemos un brazo político de ellos acá en la Asamblea. ¿Cómo hacer para que esta labor de inteligencia se dé y no solo sea para ubicar al enemigo, atacarlo en su campamento, eliminarlo y tal, sino también para determinar de una vez que quienes están involucrados en esta política también caigan, pues hermano? Sí, mira, Modesto. Aquí hay que hacer una diferencia bien grande entre el viaje de Guillermo Lasso y el viaje de Daniel Noboa. Guillermo Lasso improvisó un viaje. Ahí coronel Fausto Cobo, que estaba en el CIES, le encargó, él se comunicó con Israel. Entonces, el presidente Lasso improvisó y se fue en el avión. No, ni siquiera fueron miembros de Fuerzas Armadas, sino creo que fue con el jefe del CIES, que era el coronel Cobo, y alguien más. Pero ellos no se reunieron con el gobierno, ellos se reunieron con empresas que iba a darse. Vos sabes que en Israel hay empresas de seguridad que asesoran, pero son empresas privadas. La diferencia hoy es que el presidente de la República, Daniel Noboa, fue y se reunió primero con el presidente de Israel y después con el ministro Netanyahu. Y tú sí viste qué dijo el presidente Netanyahu, ¿no es cierto? El primer ministro Sí. Netanyahu, ¿ya? Que es amigo, que Ecuador es amigo, que le va a dar todo el apoyo, especialmente en este asunto del agua. Ellos manejan muy bien, ¿no es cierto? Ellos hacen florecer el desierto y eso necesitamos acá, el que nos vengan a asesorar, y en el asunto de seguridad. Yo como más admiro a la Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Mira lo que pasó en Venezuela, la liberación de los 5 rehenes de la embajada fue por apoyo de la Mossad y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa operación quirúrgica que le sacaron. Y yo creo que van a venir buen asesoramiento. El presidente Daniel Noboa ha hecho un viaje muy bueno en el asunto de seguridad, de economía, para el asunto también de la electricidad, hidroeléctricas, asunto nuclear, ¿no es cierto? Inclusive electricidad a base de centrales nucleares, pero eso es a largo plazo. Bueno, yo creo que tanto Estados Unidos como Israel y como el mismo Eric Prince, que tiene mucha gente ha Eric Prince, pero Eric Prince tiene experiencia, él fue SEALs, Navy SEALs, y él tiene experiencia en Irak. El mismo gobierno de Estados Unidos le contrató a él y a sus soldados para que vayan a Irak, a Afganistán. Entonces, él en guerra urbana tiene mucha experiencia y va a venir a asesorar. Yo creo que nuevamente va a venir ya porque él le llevaron a Guayaquil, él ya apreció la situación, cómo actuaban fuerzas militares, cómo están los delincuentes, inclusive fueron a una incursión, y él también va a ayudar en ese asesoramiento. Lo que necesitamos nosotros es tecnología, medios. Por ejemplo, Ecuador no puede comprar un avión Orión P3 Charlie, que cuesta 200 millones, pero sí puede firmar un convenio, que lo tenemos con los Estados Unidos, que aterricen esos aviones en Manta, Guayaquil y la isla Baltra, para que nos den inteligencia, ¿no es cierto?, en el mar, porque por donde ahí sale la droga. Así trabajábamos cuando la base, el FOL de Manta estaba aquí. Lamentablemente el presidente Correa tomó esa decisión porque tenía convenios ahí con las FARC, creo que habían aportado su campaña, y el primero que le exigía a las FARC era que saquen al FOL de Manta. Y después la ciudadanía, ¿no es cierto?, que Ecuador recibía a cualquier ciudadanía universal, donde podían entrar al Ecuador cualquier tipo de personas sin entonces, todo eso yo creo que el presidente es un hombre joven,
que toma decisiones, eso sí. Tú, la decisión, por ejemplo, que fue aplaudida y que yo la aplaudo fue la que todos estaban en contra. La ministra del Interior, que en ese entonces era ministra de Gobierno, que ahora va de embajadora a la OEA, le decían que no. Mónica Palencia. A Valencia, el ministro de Defensa, le decían, presidente, está yéndose contra el derecho internacional. Entonces él dijo, ingresen. Fue y los militares y policías le tomaron a Glass y le llevaron a La Roca. Él es un hombre de decisiones. Yo creo que ya tiene 4 años. Ahorita el Congreso le va a dejar gobernar, la Asamblea, perdón. Yo creo que se vienen buenos vientos y buenas noticias. Y yo soy optimista en ese. Y mire, el mando militar tú lo conoces muy bien, Modesto. Tu hermano Pepe también. Siempre ha estado con marinos, con el alto mando militar. Siempre sabían, nos han ayudado mucho los Apolo a nosotros, a los marinos, a los militares, en todo. Y por eso nosotros estamos agradecidos de la familia Apolo. Y mira, el mando militar es un mando competente, profesional, bueno. Y lo mismo el mando policial. Lo que necesita es la voluntad política de arriba y que les digan, señores, hay que hacer esto. Pero denos garantías. Eso es lo que ahora el presidente debe darle, las garantías y la voluntad política para que los militares vayan con todo y bajen los índices de inseguridad en el país. Para concluir, Byron, la verdad es que se queda mucha tinta en el tintero, pero para concluir, si el día de mañana tú tuvieses la oportunidad de tener frente a frente al presidente Noboa y el presidente Daniel Noboa te diga, Byron, ¿qué me aconseja usted en este tema? ¿Tú qué le recomendarías? Yo le recomendaría, presidente, lo mejor que hizo usted es haber decretado conflicto armado no internacional para que Fuerzas Armadas colaboren con la policía en la seguridad interna en el conflicto armado. También que usted mandó las preguntas, ¿no es cierto?, donde la población votó mayoritariamente porque los militares participen en la defensa interna, en la seguridad interna. Presidente, lo que yo le diría es actúe como Bukele, no haga caso a los derechos humanos, dé las órdenes a la policía y a las Fuerzas Armadas que actúen con fuerza, con mano dura, de normas de comportamiento emanadas por usted, y verá cómo el mando militar y el mando policial van a cumplir esas normas de comportamiento a rajatabla, porque eso es lo que les falta. Correcto. Y saque el decreto lo de los derechos humanos. Perfecto. Byron, agradecerte por tus clarísimas ideas y conceptos. Agradecer también a nuestra audiencia que hemos rebasado ya los 118 grupos que nos reproducen en 3 continentes, con lo cual tenemos algo más de 1.100.000 televidentes tentativos y de hecho comprometerte para más adelante una segunda intervención para ver cómo se va desarrollando esto. Esto, como decíamos hace un rato, recién empieza. Están calentando motores. Lo bueno está por venir. Así que agradecerte, mi querido Byron, y ya estaremos en otra oportunidad conversando. Muchas gracias, Modesto. Estoy siempre a las órdenes y muy agradecido contigo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. BASC, confianza y seguridad certificadas.